Muy buenas tardes, Dios les bendiga. Les habla Carlos Vélez, un hermano, amigo y servidor de ustedes en Cristo Jesús. Soy director del Servicio de Estudios Teológicos Hispano y en nuestro ministerio, por la gracia del Señor, como maestro de la palabra del Señor y pastor adjunto a la Iglesia Cristiana Portal del Reino en Villavicencio. Por razón de los acontecimientos que en los últimos días han persistido en prácticamente todas las ciudades de Colombia, las manifestaciones, las marchas y ya saben ustedes todos los estragos que esto también ha traído a la población, a la sociedad colombiana. Ha habido hermanos, amigos, ha habido alumnos del seminario que me han preguntado básicamente sobre si es lícito, si es conveniente, si es viable, si se puede marchar, hacer protesta social como cristianos. Entonces, este video lo hago pensando en responder a estas preguntas. La intención no es dar a conocer mi punto de vista, sino contestar lo mejor que pueda y sé sobre lo que la palabra del Señor nos dice y nos advierte. Entonces, para contestar a la pregunta de si un creyente debe participar en marchas de protesta social o no, debemos considerar dos aspectos. Y el primero de ellos es el aspecto del individuo como ciudadano de un país y con derechos los cuales está incluido el derecho a la protesta. Y el segundo aspecto es el aspecto bíblico de lo que la Biblia enseña al creyente. Entonces consideremos el primer aspecto. Es verdad que siendo creyentes, siendo cristianos, también somos ciudadanos y como ciudadanos tenemos derechos y uno de ellos es el derecho a la protesta. Entonces podemos como ciudadanos, como individuos, hacer uso de ese recurso, de ese derecho. Eso es verdad. No obstante, hay que ver si es conveniente o no, porque la Biblia dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré arrastrar de ninguna de ellas. Por lo tanto, debemos acudir a la sabiduría bíblica. Lo primero que uno contempla ante un tema de estos es sobre la libertad de conciencia. Entonces, he escuchado incluso algunos creyentes que han echado mano de, por ejemplo, argumentos tales como, bueno, al fin y al cabo, a nosotros los cristianos evangélicos no se nos dice que somos protestantes, la historia no nos dio ese título. Sí, pero hay que entender el contexto histórico. Se llamó protestantes a el movimiento de la Reforma que se dio a partir de 1517, gracias a lo que se conocen como las 95 tesis de Lutero. Lutero las clava en la puerta de una iglesia, haciendo públicas sus preguntas. Son 95 preguntas en donde confronta a la Iglesia Católica tradicional. Hay que entender que la Iglesia Católica, que representaba al cristianismo, lo representó en esa etapa más oscura que en la historia se conoce como el oscurantismo. 1000 años de oscurantismo, 1000 años también se le conoce como la Edad Media, desde el siglo V a principios del siglo XVI. Esto tuvo éxito porque Martín Lutero estaba traduciendo la Biblia de
los originales al idioma alemán, y él estaba haciendo esta laboriosa empresa, que no es fácil. Cuando llegó a Romanos capítulo 5, entonces él lee allí: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces algo iluminó el entendimiento de Martín Lutero, y entonces esas 95 preguntas, 95 confrontaciones, 95 tesis se publicaron gracias a la recién invención de Gutenberg, la imprenta, y se difundió demasiado rápido, y por toda Europa a Martín Lutero lo vieron como un héroe. El Papa León X amenaza a Lutero con que lo va a excomulgar. Y algunos príncipes de los estados sajones, si no estoy mal, lo amparan, lo esconden y le facilitan toda la tarea para que termine de traducir la Biblia al idioma alemán. Mientras esto se hizo, casi pasados 20 años, la Iglesia Católica se vio forzada a hacer la contrarreforma. Eso fue por un proceso que hubo con el emperador de ese entonces, llamado Carlos V, que era si no estoy mal, era un rey español, pero que había avanzado en una conquista de tierras en Europa, y que estaba incluso en parte de Alemania habiendo conquistado esos territorios, y se le llamaba Carlos V, pero en España le llamaba Carlos I. Entonces, él trató de hacer unas conciliaciones entre aquellos que eran del movimiento luterano y la Iglesia Católica, y fue prácticamente irreconciliable sus diferencias, y entonces salieron amenazas, por así decirlo, de quitarles tierras a principados de aquellas regiones. Entonces ellos salen a protestar, y por eso desde ahí se les conoce como protestantes. Pero todo el entorno, que ciertamente tiene que ver con lo político, lo social, el epicentro era religioso. El epicentro no era político. En aquel entonces el epicentro era de tipo religioso, que afectaba a lo demás. En este caso, en el presente en Colombia, el epicentro es político, y que está afectando y que afecta ciertamente todos los demás, todas las demás facetas sociales. Ahí está lo económico, ahí están los fenómenos sociales de estratificación, etc. También algunos han echado mano de argumentos como que, por ejemplo, el Señor Jesús entró, por lo menos los evangelios reportan 2 veces, una iniciando su ministerio, otra finalizando su ministerio, entró al templo y volcó las mesas de los cambistas. Y bueno, esto es un acto, podría decirse, de protesta, ciertamente. Pero si también consideramos el contexto, vamos a ver que el contexto nos está diciendo que Jesús hizo esa protesta por razón del cumplimiento de las profecías. El celo de tu casa me consume. Así es que se avisa en los evangelios que esto fue hecho para cumplimiento de las profecías. Y también tiene un trasfondo más que religioso, es espiritual. Es decir, lo espiritual está protestando en este momento con Jesús en el templo, volcando las mesas y diciendo: mi casa, recordando las palabras de los profetas, mi casa será llamada casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Entonces es un aspecto espiritual confrontando un aspecto religioso, que eso es lo otro que tenemos que tener claro. Pero vamos a ponerlo en el contexto en el que estamos nosotros aquí en Colombia. Es bueno que un creyente salga a protestar, a marchar. Es lícito. ¿Se puede? Claro que se puede. La Biblia habla de la libertad de conciencia. Yo voy a tomar un pasaje en el capítulo 10 de la primera carta a los Corintios, capítulo 10, voy a leer desde el verso 29. Aquí viene hablando sobre la comida, un derecho
fundamental, el derecho de la alimentación, de la nutrición. Pero la Biblia lo regula de esta manera, diciendo, verso 29, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo de la comida aquí, podríamos contextualizarlo, si yo participo en las marchas, dice, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Entonces estas preguntas tienen su respuesta en los versículos que vienen. Y dice el verso 31, si pues coméis o bebéis, que es el contexto de este pasaje, o hacéis otra cosa. Por lo tanto, el principio que rige aquí en este pasaje va a ser la misma pauta que va a regir cualquier otra actividad que el creyente haga. O hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces aquí está la limitación de mi libertad de conciencia. Número 1, por si lo que yo voy a hacer lo hago para la gloria de Dios. Y 2, si considero la conciencia del otro. Esto es una demostración del amor al prójimo. Pero sigo leyendo. Verso 32. No seáis tropiezo ni a judíos ni a gentiles, porque esto era la discusión que había entre unos y otros en cuanto a comida, ni a la iglesia de Dios. Entonces hay que preguntar, si tú vas a salir a protestar, si vas a salir a caminar y a protestar, a marchar en protesta social, ¿tienes conciencia de lo que estás haciendo? Número 1. Número 2, puedes usar tu libertad de conciencia para hacerlo. Y ninguno de nosotros o ningún creyente podría señalarte ni juzgarte. No, tú estás haciendo uso de tu libertad de conciencia. Pero ¿te has preguntado, te has regido por lo que nos dirige la palabra de Dios, por las directrices de la palabra de Dios? ¿Te has regido? ¿Te has preguntado, salir a marchar, salir a protestar, esto le da gloria a Dios? ¿Esto protege la conciencia de los más débiles? Es decir, de los más débiles de conciencia. Si un creyente que es débil de conciencia te ve marchando y para él eso va a ser escándalo y puede ser que se aparte del camino del Señor, entonces eso se te demandará a ti. Eso lo dice en otra parte, en el capítulo 8, si no estoy mal, aquí mismo en 1 Corintios. Entonces no seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio. No se trata de buscar nuestro propio beneficio, sino el de muchos. ¿Para qué? ¿Beneficio en cuanto a qué? ¿A la situación social, a la situación económica de nuestro país? No, en cuanto a que sean salvos. Bien, entonces, por la Biblia descubrimos que la libertad de conciencia nos autoriza a participar de esto porque estamos haciendo uso de un derecho de ciudadano. Pero resulta que además de tú ser ciudadano de la tierra, de un país, también eres ciudadano del cielo, como lo dice Filipenses capítulo 3, verso 20, que nuestra ciudadanía está en el cielo, no en la tierra. Realmente somos representantes de un reino superior a cualquier reino establecido en la tierra. Entonces, ¿cuál es nuestro ejemplo como iglesia? ¿Qué estoy yo representando bien al reino de Dios cuando salgo a marchar, cuando salgo a protestar? Eso lo dejo para que tú lo respondas. Yo solo estoy enseñando la palabra del Señor. Ahora bien, ¿qué sí debe hacer? ¿Y qué sí está claro en la Biblia que debemos hacer como iglesia? Porque una cosa es, soy yo como individuo, una cosa es como la libertad de conciencia como individuo y reclamar mis derechos como ciudadano, y otra cosa es que yo soy miembro de un cuerpo y es el cuerpo de Cristo. Y que hay un miembro
que debe colaborar con la obra de la edificación de la iglesia, el cual es el cuerpo de Cristo. Y entonces no debo ser un miembro disfuncional. Entonces, ¿qué sí debe hacer la iglesia? Debe es buscar la voluntad de Dios. A veces nosotros oramos guiados por profecías. No estoy en contra de los profetas que de Dios dan su palabra, o son portavoces de Dios. No estoy, digamos, en contra de ellos, ni desconozco el ministerio profético, sino que a veces nosotros nos dejamos guiar por profecías y empezamos a orar de acuerdo a la profecía que hemos escuchado y no hemos buscado directamente la voluntad de Dios. El Espíritu Santo también habita en nosotros, también habita en cada creyente, y Él puede revelar sus disposiciones. Entonces, la iglesia en Colombia le ha preguntado a Dios cuál es su voluntad para con Colombia. ¿Ha preguntado? ¿Conoce la iglesia en Colombia la voluntad de Dios para con Colombia? Que si Dios nos ha prometido avivamiento, nos ha prometido un tiempo esplendoroso que va a levantar a Colombia como luminaria para el mundo, yo lo creo, pero ¿y el proceso? Porque Dios, el conducto regular de Dios es que Dios te habla del punto A y el punto B, pero no te dice nada sobre lo que hay entre el punto A y el punto B. No te dice cómo va a ser el proceso. Entonces eso es lo que nosotros debemos preguntar a Dios, buscar su voluntad. Porque si vamos en contravía de la voluntad de Dios, entonces podemos profetizar, podemos hacer actos proféticos, declarar, decretar lo que quiera que usted y yo imaginemos por hacer, y no va a suceder nada, porque ya el Cronos de Colombia está sumergido en el Kairos de Dios, en el programa de Dios, en el tiempo de Dios, en la agenda de Dios, y eso ya no tiene vuelta de hoja. Entonces hay que preguntar, Señor, ¿qué tienes para Colombia? ¿Qué viene para Colombia? Yo me ciño a tu voluntad, la asumo, la acato y quiero caminar contigo. No quiero estar atrasado de tu voluntad, no quiero estar adelantado respecto a tu voluntad. Porque cuando el Señor nos enseña el Padre Nuestro, Él dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Esa es la invocación. Santificado sea tu nombre. Número 1, el nombre. Santificado sea tu nombre. Luego dice, venga tu reino. 2, tu reino. Y hágase tu voluntad. Esas son las 3 cosas primarias que todo creyente debe conocer en la oración. Primero, tu nombre, tu reino y tu voluntad. Tu nombre, tu reino y tu voluntad. Entonces, nosotros hemos invocado su nombre, hermanos. Sabemos y somos conscientes del poder que hay en el nombre del Señor. 2, sabemos y tenemos conciencia del reino. ¿Qué es el reino? ¿Cuáles son los aspectos, los estadios del reino de Dios? ¿En cuál de esos estadios nos encontramos nosotros como iglesia en Colombia? 3, ¿y conocemos la voluntad del Señor? Que se haga tu voluntad, así oramos, o que se haga la voluntad de nosotros. Entonces debemos conocer es la voluntad de Dios. ¿Qué sí debe hacer la iglesia? Doblar rodilla, buscar la voluntad de Dios. Por más que nosotros decretemos, por más que declaremos, por más que profeticemos, por más que hagamos actos proféticos o por más que marchemos, si vamos en contra de la voluntad de Dios no va a pasar nada, ningún cambio se va a efectuar porque Dios ya tiene un programa. Así se lo anunció Dios a Israel una y otra vez a través de los profetas. Tú puedes leer Isaías, Jeremías, Ezequiel. A través de Isaías Dios habla de un rey pagano como Ciro y lo llama mi ungido. Lo llama mi pastor. Eso está en Isaías capítulo 44 y 45. El último versículo del 44 y el primero del 45 habla del rey Ciro, un rey persa que era pagano, pero era instrumento de Dios. Entonces, si Dios le place poner en las autoridades superiores
el que Él quiera, porque escrito está, no hay ninguna autoridad puesta en la tierra si no viene de arriba. Dios sí tiene que tratar con una nación, y para tratar con esa nación, para que esa nación se vuelva a Dios, para que esa nación se acuerde de Dios, para que esa nación le abra su corazón a Dios, clame a Dios, y si es necesario poner un dictador que quede ahí 20, 30 años, lo establece Dios. Y cuando el juicio de Dios se derrama sobre la tierra, ¿sabe sobre quiénes viene primero? Lo dice 1 de Pedro capítulo 4, verso 17. El juicio primeramente sobre la casa de Dios. Viene juicio primero para la casa de Dios. Porque Dios estableció a la iglesia no solo como evangelizadora, sino como civilizadora. ¿Qué es la civilización? Mejor dicho, ¿qué es la verdadera civilización? La verdadera civilización es la intimidad perfecta de la triunidad divina. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios Espíritu Santo. Todo lo que el Padre hace, lo hace para el Hijo. Todo lo que el Hijo hace, lo hace por el Padre. Y ellos hacen todas las cosas en el mismo Espíritu. El Padre es el amante, el Hijo es el amado y el Espíritu Santo es el amor. Esa es la unidad perfecta. Es tan perfecta y es tan estrecha que no por tener diferenciación de funcionalidad entre los tres quiera decir que fragmenta la unicidad divina, la unidad de Dios. Dios es uno, pero también tres. Eso lo dice en el celebrado Shema de Israel. Oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Jehová tu Dios, Jehová uno es. Se nombra 3 veces para decir que es uno. Shema Israel, Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ese es el Shema, se cita, en cada Shabbat se cita el Shema. Está en Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros copiamos el modelo de la civilización de Dios, nosotros como iglesia, esposa del Señor, copiamos su carácter, el mundo va a entender lo que somos nosotros. El Señor Jesús dice que cuando ellos vean que nosotros nos amemos los unos a los otros, entenderán que somos sus discípulos. Pero cuando el mundo nos mira a una iglesia sectarizada, no sectorizada, sectarizada. Sí, mis queridos hermanos, hay sectarismo, hay elitismo en la iglesia, y hasta que eso no se corrija, entonces Dios no va a derramar lo que ha prometido que va a derramar. ¿Qué vamos a hacer nosotros con el avivamiento cuando Dios lo derrame? Si nosotros no estamos preparados para eso, estamos divididos, no tenemos comunión en el Espíritu con otros hermanos en Cristo. Estamos divididos por conceptos y por cantidad de errores que todos hemos cometido y que no los queremos reconocer delante de Dios. Entonces Dios va a tener que traer un tiempo a Colombia en donde los primeros que van a tener que sentir el juicio es la iglesia, a no ser que para detener un juicio de Dios se necesitan 10 justos. Permíteme, le hablo de esto y con esto termino. Cuando Abraham empezó a interceder por Sodoma, capítulo 19 de Génesis, el Señor le dijo que el olor putrefacto de los pecados de Sodoma había subido a la presencia de Dios y había determinado que iba a destruir la ciudad. Entonces Abraham se acuerda que allí vive Lot, su sobrino. El Nuevo Testamento llama a Lot como justo. Y entonces él comienza a preguntar, Señor, si hubiesen 50 justos, ¿destruiría la ciudad? No, no la destruyo, pero no los hay. Si hubieran 45, no la destruyo por amor a los 45. Si hubieran 40, no, tampoco la destruyo, pero es que no hay 40. Y si hubieran 30, 20, 10. No, Abraham, por amor a los 10 yo no la voy a destruir, pero no hay 10. Y ahí paró la intercesión. ¿Se han preguntado ustedes por qué Abraham para la intercesión cuando llega a 10 justos?
¿Por qué no dijo, Señor, si hubiera 5, 3, 2, 1, al menos uno, Señor, mi sobrino? Pero él paró la intercesión, porque él sabía que se necesitaba 10 justos para por lo menos aplazar un juicio. Por lo menos Nínive, en tiempos del profeta Jonás, también Dios había determinado que iba a destruir la ciudad, pero la ciudad se arrepintió. ¿Qué pasó? Movió la mano de Dios y aplazó la destrucción de Nínive, porque ciertamente después Nínive fue destruida, pero no en tiempos de Jonás, por causa de la generación que se arrepintió. Pero la pregunta es, 10 justos. ¿Por qué? Porque él recordó los tiempos de Noé, Abraham recuerda que en tiempos de Noé había solo 8 que entraron en el arca, no había 10. Entonces no había caso para seguir intercediendo. Y esto nos lo revela un Midrash Bereshit, Midrash que son opiniones, que son paráfrasis, que son interpretaciones del Génesis de parte de los rabinos judíos. No es palabra inspirada, pero nos puede ayudar a entender un poco por qué paró la intercesión. Por lo tanto, si esto es verdad, y yo pienso que sí, se necesitaría de 10 justos para aplazar una sentencia de Dios sobre Colombia. Entonces, por más que nosotros marchemos, número 1, debemos preguntar si esto es para la gloria de Dios, si estamos protegiendo la conciencia de los más débiles y si va a tener efectos favorables nuestra marcha o estamos caminando en contra de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los planes de Dios para Colombia? ¿Qué es lo que tiene Dios para Colombia? ¿Por qué se presentan estas cosas justo en este momento cuando estamos todavía en pandemia, cuando en las ciudades de Colombia han subido al tercer pico del contagio, se anuncia una reforma tributaria, la gente comienza a marchar, el presidente echa para atrás la reforma como estaba, porque dice que de todas maneras es necesaria, pero pues que se revisen los puntos, se necesita una reforma a la salud, etcétera, y salen a marchar una cantidad de personas, renuncia a Carrasquilla, pero todavía es el día que todavía están marchando, están bloqueando las vías, está habiendo escasez, desabastecimiento de productos de la primera necesidad en las ciudades. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Señor, ¿por qué? Él sabe por qué y Él nos lo puede revelar. Entonces, mis amados hermanos, yo invito a la iglesia a que oremos. Pero no oremos para desmontar, para reprender, para preguntarle primero a Dios su voluntad. Y luego, entonces vamos a saber qué hacer. ¿Cómo proceder? Si el Señor nos dice, salgan a marchar y salgan a predicar por las calles, lo tenemos que hacer. Si el Señor dice, ayunen, humillen, lo tenemos que hacer. Lo que el Señor nos diga como iglesia, lo debemos hacer. Debemos ser inteligentes. Aquí tenemos la palabra de Dios revelada. Sometámonos a esa palabra, a esa directriz. Y clamemos por misericordia, por Colombia. Y trabajemos para ver si alcanzamos. Somos justificados, sí, pero justificados significa declarados justos, no que seamos justos. Trabajemos por la justicia, practiquemos la justicia. Tal vez Dios en todo este país llegara a encontrar 10 justos y aplace su sentencia para con Colombia. Mil bendiciones. Hasta pronto.